Vamos a comenzar la segunda mesa de este workshop. En primer lugar, pues yo quisiera agradecerle a los organizadores el que me hayan invitado a moderar esta mesa y también, y muy en particular, por el tema elegido, ¿no? Y desde luego por la posibilidad que me da de reencontrarme con nuevos amigos y con viejos amigos, como José Luis Mora, por ejemplo, del que recuerdo todavía muy bien su conferencia en aquello que organizamos con la Academia hace algún tiempo, y la conversación con él, entrañable conversación con él, comiendo unos espetos en Pedregalejo, ¿no? Pero también por la oportunidad de haber incluido la ciencia en un espacio de reflexión sobre la cultura y, en particular, la cultura de los exilados españoles, ¿no? Esta idea de que la ciencia es cultura forma parte del ADN desde hace algunos años de la Academia Malagueña de Ciencias, una especie de eslogan, ¿no?, de la Academia Malagueña de Ciencias, de la que tengo algunos recuerdos muy en particular, porque hoy todos los que estamos aquí lo asumimos como algo natural, ¿no? La ciencia es cultura, pero recuerdo muy bien que fui en representación de la Academia Malagueña de Ciencias a una comisión amplia que se formó antes de la epidemia para ver qué se hacía con el convento de la Trinidad, en donde estuvimos 10 u 11 instituciones representativas de la cultura malagueña, y no recuerdo cómo, pero hubo que hacer algún empeño para que la Academia estuviera presente. Pero la primera jornada de las 10 o 12 que hubo para ver qué se hacía con el convento de la Trinidad se dedicó prácticamente a ver qué diablos hacía una Academia de Ciencias en un espacio que intentaba reconstruir una parte de la cultura de la ciudad. Por tanto, aunque como concepto lo tengamos todos muy claro, a la hora de la práctica, que significa repartirse espacios de protagonismo y de otra naturaleza, pues no está tan claro que la ciencia sea cultura. Por eso es más de agradecer todavía esta aproximación, ¿no? Hoy me toca a mí el honor de presentar a Alberto Gomis. No nos conocíamos y la organización, gracias a Ashley, está por aquí, me mandó un breve currículum de él. Ahora sí que no se lo mandó Alberto, pero era demasiado escueto. En realidad no le hacía justicia al currículum de Alberto, porque antes de que me lo mandara y desde luego después acudía a Wikipedia, y allí sí que le hacía justicia. Ahora me acaba de explicar él que sí, que ahí le habían consultado a él algunas cosas, y así le hacía más justicia. De hecho, yo no voy a cometer la imprudencia de leer pues todo lo que allí pone sobre él, pero sí que quiero recordar que el profesor Gomis es biólogo y en la actualidad es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Alcalá. Bueno, también me acabo de aclarar que ahora ya está jubilado. Bienvenido al club, Alberto. Y habiendo destacado entre sus numerosas investigaciones el estudio de la recepción del darwinismo y de las obras de Darwin en España, y entre ellas especialmente el reconocimiento en el año 2007, junto a otros colaboradores, de Juan Nepomuceno de Vizcarrondo como el primer traductor de Darwin en España, lo que hasta ese momento se ignoraba, entre otras cosas. Pero como él me ha pedido que cuanto más breve se sea, más atención se hace a sus méritos, yo quiero, aprovechando que me siento ahora mismo muy honrado de presentar a un historiador de la ciencia, dejar constancia aquí de la deuda que toda la comunidad profesional, académica y científica tenemos con los historiadores de la ciencia, y muy en particular en España, pues han contribuido de manera singular al mantenimiento de esa continuidad histórica, de esa memoria ilustrada que ha permitido que, insisto, muy particularmente en España, la llama sagrada de la ciencia llegue hasta nuestros días, como acaba de demostrar nuestro ponente anterior. Permíteme que, dentro de este agradecimiento general a los historiadores de la ciencia, en este momento también haga un agradecimiento particular a un historiador desgraciadamente fallecido, que es el profesor Antonio Orozco Aquaviva, catedrático de Historia de la Medicina de Cádiz,
con el que me vi obligado a organizar un gran congreso nacional aquí en Málaga en el año 1999, y con ese motivo 2 años antes le encargué que la figura de editor en el sentido inglés, ¿no? Le encargué al profesor Orozco que hiciese la historia de la endocrinología española que no estaba hecha. Y debo decir que después de 2 años el profesor Orozco, gratis et amore, se presentó con un libro extraordinario, la historia de la endocrinología española, que se le acabo de dar a Alberto, sabiendo que él lo reconocerá mejor que cualquiera otra persona seguramente. Un libro extraordinario en donde pude descubrir 2 cosas. Uno, la enorme generosidad que un historiador de la ciencia, que ser historiador de la ciencia conlleva, porque supone recuperar del pasado la memoria histórica para ponernos a los ignorantes digerida, digestible, para que podamos utilizarla como ariete del futuro, ¿no? Y lo segundo que aprendí es que le dedica un capítulo entero, el capítulo segundo, a recuperar la memoria del profesor Gómez Ocaña. Este es un fascículo que editamos en la Academia Malagueña de Ciencias, porque en Málaga nadie sabía quién era el profesor Gómez Ocaña, catedrático de Fisiología de la Universidad de Madrid en el siglo XIX, algo coetáneo de Cajal, pero mayor que él, y que fue el predecesor de la medicina experimental española y, por tanto, también de la endocrinología española. Y no sabía nadie en Málaga, aunque tiene una calle, sabía nadie en Málaga quién era el profesor Gómez Ocaña. De hecho, ingenuo de mí, cuando se planteó un debate patafísico en Málaga para cambiarle el nombre de Carlos Saya al Hospital Carlos Saya, donde yo he trabajado 40 años, yo, ingenuo de mí, me propuse que fuera, ya de acuerdo con la Academia Malagueña de Ciencias, el profesor Gómez Ocaña. Y todas las respuestas que encontré, y no solo fueron en los gerentes, que no suelen ser muy cultos, sino en el mundo de la cultura local, la respuesta fue ¿quién? Nadie sabía quién era don José Gómez Ocaña. Bueno, pues esto para mí fue un regalo, y creo que también para los malagueños, el que un historiador de la ciencia, a los que quiero hacer en este momento un pequeño homenaje, aprovechando que me veo en el honor también de presentar a otro historiador de la ciencia, pues quiero dejar constancia, un regalo insospechado. Hoy el profesor Gomis nos va a hablar de otra figura de la ciencia y de la medicina española, que es Gustavo Pitaluga. Gustavo Pitaluga no es tan desconocido como otros, como el profesor Gómez Ocaña, aunque realmente tiene una calle en Málaga, en Teatino, Gustavo Pitaluga. Pero sí que es un ejemplo paradigmático de lo que fue el exilio y la destrucción de la Edad de Plata de la ciencia española, de la que aquí hoy se está dando cuenta reiteradamente, y testimonio de esta España que tantas oportunidades ha perdido, de esta España que pudo haber sido y que no fue, y que nos demuestra que para esto sirve realmente la historia. La relación de Gustavo Pitaluga con Málaga y con la Academia Malagueña de Ciencias, a lo mejor me corrige, no lo sé, felizmente, pero creo que fue más bien indirecta, pues trabajó estrechamente con Sadí de Buen Lozano, hijo del gran Sadí de Buen, cuya relación con Málaga, miembros de la Academia Malagueña de Ciencia, como el doctor Camiñas, que aquí está presente, lleva años insistiendo, ¿no?, y trabajando e investigando sobre la relación de Sadí de Buen con Málaga, que fue, entre otras cosas, muchas cosas, el creador del Instituto de Oceanografía Española, que tiene una sede desde los comienzos prácticamente en Málaga. Y Sadí de Buen, Pitaluga trabajó con el hijo, con Pitaluga hijo, en la erradicación del paludismo en España, y de todo esto sí que seguro nos va a hablar Alberto. No tengo nada más que añadir, porque sería seguramente entrometerme en la conferencia que ahora nos va a dar el profesor Gomis, pero y tan solo darle las gracias por su presencia en Málaga. Como digo, antes de comenzar le he preguntado algunos detalles sobre su currículum y me pidió que añadiera lo de jubilado, y esto es lo que yo hago aquí ahora mismo, porque creo que los jubilados de nuestro tiempo deberíamos de presumir
de serlo, ¿no? Porque es una oportunidad extraordinaria que nos dan los estados de bienestar para que podamos contribuir a la sociedad con absoluta libertad. Y yo no me he sentido, permítame ahora la primera persona, llevo 11 años jubilado, más libre en mi vida que desde que estoy jubilado, desde que he abandonado la línea del frente, aquella en la que uno intentaba cambiar el mundo, para dedicarme sencillamente a lo mejor simplemente a disfrutarlo o a lo mejor también pensar en él. Muchas gracias, Alberto, estamos deseando de oírte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación tan cariñosa y muchas gracias desde luego a toda la organización por permitir que participe en esta reunión. Y sin más demora, y hilando un poquito con las palabras de José Luis Mora, vamos a ver cómo muchos de los protagonistas de la historia que yo quiero comentaros esta mañana, pues han salido ya en la anterior comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque los núcleos en los cuales se gestaba el devenir científico en esos años previos a la Guerra Civil eran muy comunes. Ha salido el café suizo, la tertulia del café suizo donde iban la mayoría de los científicos. Ha salido dos protagonistas aglutinadores del esfuerzo por la ciencia española, Santiago Ramón y Cajal e Ignacio Bolívar. Hemos visto que Blas Cabrera se va a ir en el 37 a París, allí va a marchar también Pitaluga en el año 37, o sea que va a haber una serie de... El mismo decreto de expulsión de la Universidad de Madrid van a compartir el mismo decreto de expulsión, o sea que hay muchas coincidencias en todo este núcleo de científicos que se van a tener que exiliar y que serían de la generación posterior a la de Cajal. Cajal nació en el 52 y Pitaluga va a nacer en el 36, Blas Cabrera va a nacer en el 38, estamos con unas coincidencias realmente muy notables. Hay diferencias en el periplo vital de Gustavo Pitaluga porque su biografía, que voy a repasar puesto que este es mi tema, aunque centrada fundamentalmente en los años del exilio, pues va a tener 4 etapas. Una primera etapa, la etapa formativa, con base en Italia, desde el 1876 a 1901, aproximadamente 25 años. Una segunda etapa va a ser la etapa española, que vamos a situar entre 1902 y 1936, aproximadamente 35 años. Luego la etapa en París, desde el año 37, la podemos situar hasta el año 1941, 5 años. Y por último, la etapa en Cuba, la etapa en La Habana, 1942, hasta su fallecimiento en 1956, unos 14 años. En total, casi unos 80 años de vida que tiene que pasar por estos periplos, por estos cambios de situación y por demostrar otra vez que él es médico, porque él es un médico. Y de esto vamos a hablar. Bueno, como acabo de decir, la primera etapa, la etapa italiana, empieza en Florencia, donde se produce su nacimiento el 10 de noviembre de 1876. Bueno, la etapa formativa, entonces, bueno, es hijo de Giovanni Pitaluga, dicen los biógrafos, de una familia bien situada. Sin embargo, él, en los primeros trabajos es de herrero. Luego ya trabaja a las órdenes de Garibaldi y llega a ser general del ejército italiano, lo cual ya era una buena posición, y esto le permitió a Gustavo Pitaluga marchar a Roma y en Roma hacer los estudios de medicina. Estudio de medicina que completa con el máximo grado en el año 1901 con una tesis en la que aborda la acromegalia y los tumores de la hipófisis, porque en aquellos primeros años hace diferentes trabajos en
en la Universidad de Roma, se ve que es una persona muy inquieta y entonces podríamos decir que está marcada en la endocrinología la tesis doctoral. Pero también entra en contacto con Giovanni Battista Grassi, que es un científico muy importante del final del siglo XIX, que es el primero que se da cuenta de la importancia que tiene el anófeles en la transmisión del plasmodium. Y a partir de ese momento, aunque la tesis no va de eso, va a marcar una de las líneas fundamentales de investigación de Gustavo Pitaluga. Por un lado, la transmisión de enfermedades a través de parásitos de la sangre y también el estudio de la sangre. O sea, la hematología clínica va a ser, ya a partir de ese momento, una constante. Bien, pues ya le tenemos licenciado y doctor en medicina y ya le tenemos con una orientación clara hacia el estudio de la malaria, del paludismo, que es lo mismo más o menos. Bien, la llegada a España, y en esto voy a contradecir un poco algunos biógrafos, tiene lugar por Barcelona, no por Madrid. Y tiene lugar por Barcelona por el contacto que Odón de Buen y del Cos, catedrático en esos momentos de la Universidad de Barcelona, había tenido con él en uno de sus viajes con Grassi, en uno de los viajes a Italia, con Grassi, en uno de los viajes a Italia. Odón de Buen es otra figura del exilio español, es catedrático en ese momento, digo, de la Universidad de Barcelona, luego vendrá a la Universidad de Madrid y luego se exiliará a México. Bien, pues Odón de Buen había conocido a Grassi y Grassi quiere mandar a Gustavo Pitaluga a España. Y entonces le envía a Barcelona, no solamente para que se acomode a la Universidad Española, sino también enviado de una empresa farmacéutica italiana para que haga una prospección de cómo está el paludismo en España. Y esto lo certifico porque en el programa del curso de zoología del año 1902 a 1903 que publica Odón de Buen, en esa época es prodigioso que cada año acomodaban el programa a las actividades específicas que iban a hacer y también a las excursiones que iban a desarrollar, no como ahora que el programa se mantiene o no mucho tiempo. Y en la página 10 de ese programa dice: en este año contaremos con el concurso del distinguido naturalista italiano, discípulo y colaborador del eminente profesor Grassi, el doctor Gustavo Pitaluga, que se halla entre nosotros haciendo investigaciones valiosas acerca de los hematozoarios del paludismo. No deja lugar a duda. Esto está redactado antes de septiembre de 1902, que empezaba el curso, y Grassi estaba allí colaborando en este doble papel de contacto con la universidad y trabajar para un laboratorio farmacéutico italiano. Sí es verdad que en el año siguiente, en 1903, llega a Madrid para participar en el 14 Congreso Internacional de Medicina. Y ahí su comunicación precisamente va a dar ya una primera situación de cómo está el paludismo en España. Su comunicación, que no firma él solo, sino con otros colaboradores, que han hecho un mapa de España en el cual van marcando las zonas en las cuales existen mayores incidencias en la enfermedad. Y ahí también va a entrar en contacto con Santiago Ramón y Cajal, y Santiago Ramón y Cajal rápidamente va a actuar sobre él para intentar que se quede en España. Todavía Cajal no ha ganado el premio Nobel, pero tiene mucho prestigio. Es el director del Instituto Alfonso XIII y le dice: aquí yo te puedo hacer sitio, yo te puedo hacer sitio. Y él pues rápidamente pues, se convence precisamente de que la situación le es ventajosa y pues decide quedarse. De tal manera que con gran rapidez, en 1904, a finales de 1904, o sea que en 20 meses, le han conseguido solucionar todo el tema de papeleos para darle la nacionalidad española. Reconocerle el título de medicina costó mucho más. Costó más decir que era médico que era español. Bueno, esto es a propuesto del Ministerio de Gobernación,
vengo en decretar, se concede nacionalidad española a don Gustavo Pitaluga y Fattorini, y dice, la expresada concesión no producirá efectos hasta que el ingresado preste juramento de la fidelidad a la Constitución, como siempre. Esto se hizo y ya le tenemos a final de 1904 como nacionalizado español. Bien, Ramón y Cajal mueve los hilos, es el director del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII. En el año 1905, a las pocas semanas del nombramiento español, se le nombra jefe del servicio de desinfección y jefe de la sección de parasitología 2 años después. En 1909, el Ministerio de Estado le encarga una comisión para estudiar en las colonias de Fernando Po y Guinea, el Golfo de Guinea, la enfermedad del sueño. Va a estar 4 meses en los territorios españoles de África estudiando la enfermedad, con descubrimientos muy importantes, alguna especie nueva que dedica a Cajal, y ya por fin, en 1911, se le nombra catedrático de parasitología y patología tropical de la Universidad Central. Bueno, en la fotografía le vemos haciendo una disección, ahí están Hernando, Marañón. Bueno, él fue un médico, entre otras cosas, un investigador y un divulgador. Tuvo una presencia muy fuerte. En esta diapositiva me he centrado en la actividad, diríamos, estrictamente científica, pero veremos ahora alguna otra de actividad divulgadora. Bien, la Real Academia Nacional de Medicina le va a nombrar académico, bueno, va a tomar posesión, mejor dicho, el 30 de mayo de 1915, y ahí tenemos la fotografía oficial de cuál era su retrato en ese momento. Es la foto oficial de la Academia para ese día. En 1918 va a ser nombrado presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural. O sea, aquí tenemos la medicina y las ciencias naturales. Y la Sociedad Española de Historia Natural, que se había fundado en 1871, pues cambiaba de presidente cada año, intentando poner cada año a una persona de relevado prestigio. Detrás de toda esta sociedad estaba Ignacio Bolívar. Detrás de la parte médica estaba Cajal, siempre pivotando en torno a estas dos personas. Y la sociedad en esos momentos estaba en el Museo de Ciencias Naturales, que antes hemos visto que también estaba el Laboratorio de Investigaciones de Blas Cabrera. Seguimos con las coincidencias y solamente llevamos dos conferencias. Bueno, en el discurso que da Cajal al tomar posesión en enero de 1918 en la sociedad, destaca: siempre tuve predilección por el estudio de las ciencias naturales. O sea, él no se aparta de la parte clínica, siempre tiene también presente la parte de la historia natural. Pero era polifacético. Luego emplearé otro adjetivo. Era polifacético, de tal manera que sus conferencias en el Ateneo de Madrid como ateísta fueron muy frecuentes. Con esa idea de los laboratorios farmacéuticos es de los principales impulsores en 1919 de los laboratorios IBIS, Instituto de Biología y Sueroterapia, y su primer director científico de los laboratorios IBIS, los laboratorios que hicieron antes de la Guerra Civil más por el desarrollo de las vacunas y sueros en España contra todas las enfermedades. Fue nombrado también miembro de la Sociedad de Naciones en sustitución de Ángel Pulido, y incluso fue también diputado en 2 ocasiones, si no me equivoco, la primera de ellas por Alcira. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que se metía, ¿verdad?, en terrenos muy diversos, y en todos tuvo una actividad que podíamos considerar bastante destacada. Claro, su fama en los años 20, en los años 30, pues era grande en España. De tal manera que en muchas ocasiones los caricaturistas de la época pues le reflejaban en sus diarios.
Aquí tenemos a la izquierda la caricatura que hace Fresno de él en los años 30. Fresno era un farmacéutico, pero que se ganó más la vida, a pesar de tener farmacia en Madrid, con la caricatura y el mundo del espectáculo. Es una persona muy relevante en el mundo cultural español de los años 30. Y Luis Bagaría, pues también le refleja así en el año 1928. En ese momento se le va a nombrar director de la Escuela Nacional antes de Sanidad, por Real Decreto de 30 de junio de 1930. Pero antes, en 1924, ya había recibido los encargos de hacer la Escuela Nacional de Salud Pública, lo que ahora se llama Salud Pública. O sea que también ya el Estado le dio las responsabilidades de ser el que organizase la formación de los médicos y otras profesiones sanitarias, como también enfermeras, ya digo, y demás colaboradores de atención sanitaria. En esta carta que la he puesto, siendo director de la Escuela Nacional de Sanidad, se la manda a Cándido Bolívar, porque luego vamos a verles a los dos en el exilio cubano, en la primera reunión de profesores universitarios españoles emigrados. Bien, bueno, pues hasta aquí las dos etapas más rápidas que quería recorrer, que era la italiana y la española. El Gobierno de la República, en 1936, le manda alguna misión fuera de Madrid, y él entonces decide no volver. No ve la situación muy clara, y entonces va a fijar su residencia en París. Y la ministra de Sanidad en aquel momento, Federica Montseny, pues va a decretar su separación definitiva del servicio, con pérdida de todos sus derechos en los cuerpos y cargos que se citan y en cualquier otro que pudiera desempeñar. Y fíjense, no sé si se lee, tal vez no, que al final dice director del Instituto Nacional de Sanidad. Con expreso cuidado, se le dice que se le quita la dirección que llevaba desde 1924. O sea que esa es muy significativo. Bien, está en París, como digo, y entre otros encargos que va a recibir en estos años de la Guerra Civil, va a ser jefe de los servicios de transfusión de sangre del Hospital San Antonio, así como presidente de la Sociedad Francesa de Hematología. No pasa toda la Guerra Civil en Francia, toda la Guerra Civil española en Francia, sino que marcha a La Habana en 1937, invitado por el doctor Rodríguez Delgado. Y allí va a estar durante unos meses, bastante tiempo, conferencias en distintos lugares de la isla, sobre la naturaleza de la sangre generalmente. Bien, poco antes de finalizar la Guerra Civil, es ahora el bando nacional, lo hemos visto en la conferencia anterior con Blas Cabrera, cuando el 17 de febrero de 1939 se publica la orden del día 4 en la que se separa definitivamente del servicio. Se ha proyectado antes, yo solamente he puesto la cabecera porque quería leer el comienzo, que entendía que no se vería. Y esto está firmado en este caso por Pedro Saiz Rodríguez, el otro escrito administrará Federico Montseny. Bien, este era ministro de Enseñanza Superior. Dice así: es pública y notoria la desafección de los catedráticos universitarios que se mencionarán al nuevo régimen implantado en España, no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido y en las que sufren la dominación marxista, sino también por su pertinaz política antinacional y antiespañola en los tiempos precedentes al glorioso movimiento nacional. Y ahí va la lista, aproximadamente 20 y tantos nombres
entre los cuales aparece don Gustavo Pitolica y Fatorini, catedrático de Medicina en la Universidad Central, y don Blas Caveda Felipe, catedrático de Ciencias de la Universidad Central. O sea que esto ya se ha repetido también esta mañana. Había sido, y unos meses después, el mismo Boletín Oficial del Estado también le separa de cualquier función médica. O sea, la función, por un lado va la separación del servicio como catedrático de universidad, y por si quedaba alguna duda, en el mes de abril o en el mes de mayo, en otro decreto se separa de todos sus servicios médicos. O sea que el hombre había sido cesado por las dos partes. Bien, le tenemos en París, entonces, en 1939, había afincado allí en 1937, y él es el auténtico promotor de reunir a todos los profesores que se encontraban en situación como la suya, en el exilio. De tal manera que va a crearse la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el extranjero, cuya anagrama sería UPUEE, y que les va a venir bien cuando cambien el extranjero por el emigrado. Van a cambiar un poco más adelante la denominación para pasar a ser Unión de Profesores Universitarios en el Españoles emigrados. El objetivo era claro. El objeto era agrupar a los muchos universitarios españoles exiliados y lograr que el colectivo trabajara unido para defender la República y mantener vivo su espíritu. Él asume la presidencia y un profesor de Derecho de la Universidad de Oviedo, Alfredo Mendizábal, la secretaría. Pero muy pronto, y una de sus primeras actuaciones, va a ser ponerse en contacto con profesores en los diferentes países que los acogen para hacer una especie como de mapa de dónde estaban y mantener relaciones estrechas entre ellas. Sus primeras actuaciones fue precisamente en defensa de las cátedras de las que habían sido desposeídos. No creo que esto se lea. Este es un escrito que en 1940, septiembre, habla de que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una circular convocando lo que se denominan las plazas vacantes, un escrito en el BOE de junio. Un escrito en el que los candidatos a esas plazas que a ellos se les habían desposeídos, los candidatos tenían que cumplir dos condiciones. Por un lado, estar depurados, y otro, que presentaran un documento que acreditaran ser afectos al glorioso movimiento. Esto decían los que se podían presentar. Bueno, esto lo consideran de arbitraria provisión de cátedras, y es la primera protesta que hacen a nivel colectivo. Aquella circular la firman Niceto Alcalá Zamora, catedrático de Derecho en Valencia, Honorato Castro, Ciencias en Madrid, Odón de Buen, que ya estaba jubilado, había sido profesor en Barcelona y Madrid, Gabriel Franco, Derecho, Salamanca, Alfredo Mendizábal, ya dicho, Derecho, Oviedo, Augusto Pérez Victoria, catedrático de Ciencias en Murcia, Gustavo Pitaluga, de Medicina en Madrid, Joaquín Trías, de Medicina en Barcelona, y Juan Xirau, Derecho, Barcelona. Bien, o sea, quiere decir que los profesores rápidamente actúan o intentan defender su posición en la Universidad Española, eso sí, sin ningún éxito. Bien, decide marchar en el año 41 o aceptar trasladarse de nuevo a La Habana y establecer allí de nuevo su cuarta etapa vital. Hemos pasado la etapa de la Guerra Civil y, según Consuelo Naranjo, marchó en el paquebot Alsina. Yo no sé si en aquel momento marchó directamente o no. Él se había casado
en la etapa española, como ya Teresa Gómez del Campillo, que era la cuñada de un médico que también estudiaba el paludismo, un médico también muy próximo a Cajal, porque Francisco Ferrer, en cierta manera, había sido también médico particular de Cajal, y con una cuñada pues hace este matrimonio del que van a tener 3 hijos, de uno de los cuales, del compositor, también se va a tratar en este encuentro. Pero el hijo no va a llegar a La Habana, sino que se quedará en México y, en cambio, Gustavo Pittaluga Fattorini, el padre, pues sí va a arrancar su nueva profesión de nuevo en Cuba. Y como le pasó al llegar a España, de nuevo le piden que tiene que revalidar su título de médico, de tal manera que durante unos meses, pues entonces va a vivir de manera provisional, dando algunos cursos invitados y también publicando algunos trabajos. Y él, todavía como presidente de la Unión de Profesores Españoles, ya ha cambiado el nombre en el extranjero por emigrados, va a proponer la génesis de esta reunión. En principio piensa hacerla en París, ayudado por la Sociedad de Naciones. El doctor Francisco Guerra, en un libro que tiene sobre la medicina en el siglo republicano, comenta que incluso en París hubo una reunión, pero ellos siempre han dicho que esta fue la primera, la de Cuba. Entonces, esto está todavía ahí un poco en el aire, si hay otro tipo de reunión. Bueno, él plantea París y Puerto Rico, y como los dos destinos que pensaba para hacer la primera reunión de profesores universitarios españoles emigrados le fallan, pues ya entonces, con su proximidad con el rector de la Universidad de La Habana, es lo que le va a llevar a hacerle allí la reunión. El 10 de junio de 1943 se dirige al rector, el doctor Rodolfo Méndez Peñate, explicándole cuál sería la importancia de que en La Habana se hiciera esta reunión de profesores españoles emigrados. Y el doctor Rodolfo Méndez pues se siente persuadido de la idea y rápidamente se dirige al Consejo Universitario de la Universidad de La Habana para que acepte la propuesta que hace el profesor español y que allí se celebre la reunión. Realmente el Consejo Universitario, ese mismo día, el 28 de junio de 1943, se reúne y toma un acuerdo triple. Por un lado es auspiciar, colaborar en todo lo posible para que la reunión fuera lo más brillante posible, ser sede de la ciudad de La Habana y en concreto la universidad de aquella primera reunión y hacer que aquella reunión fuera lo más visible, para lo cual devuelve escrito al rector diciéndole, oiga, haga que esto no se quede como una cosa local, sino que tenga mucha trascendencia. Había que pagar la reunión, ¿no? La mayoría de los catedráticos españoles en el exilio no tenían una situación boyante y trasladarlos era difícil. Llevarlos desde Europa, a los que todavía se encontraban en Europa y en algunos estados americanos, no era sencillo, había que financiarlo. La Universidad de La Habana tampoco tenía grandes presupuestos y generalmente fueron privados los que contribuyeron con su dinero a pagar los pasajes de aquellos catedráticos que se iban a reunir en la ciudad de La Habana para esta primera reunión. Entonces el decreto del rector pues nombró una comisión organizadora en la cual pues además de presidirla él mismo y su vicerrector Roberto Agramonte y Pichardo, pues también estaba lógicamente Gustavo Pittaluga, 4 profesores de 4 facultades diferentes de la Facultad de La Habana, y aunque en ese decreto de nombramiento de la comisión no está Alfredo Mendizábal, el secretario de la Unión Española, cuando se hace el reglamento de la reunión, pues ya sí que aparece. Entonces ya tenemos en el mes de junio, a finales de junio, organizado, diríamos, la trama
que empiezan a escribir cartas a 46 profesores, dicen que invitan, que es un número bastante estimable de catedráticos, de los cuales de Europa no consigue llegar nadie, y los 16 que van a reunirse es que estaban distribuidos por distintos estados americanos. Bien, la reunión va a empezar el día 22 de septiembre, pero 2 días antes, el día 20 y el día 21, van a llevar a cabo lo que podríamos considerar la sesión preliminar o las sesiones preliminares. Para que los trabajos fuesen más eficaces, además de la sesión de inauguración y de clausura, pues se agruparon en 3 secciones para que se abordaran diferentes problemas. Para la primera sección estarían los temas específicos de educación y cultura. Para la segunda sección, los problemas sociales, y dentro de estos, los que tenían que ver con la salud, con la seguridad social. Y por último, la tercera sección, todo lo que tuvieran que ver con los problemas jurídicos y económicos. También acordaron, artículo 16, las sesiones de apertura y clausura se llevarían a cabo en el aula magna de la Universidad de La Habana, cuyo estrado vemos ahí. Luego, a la postre, se celebrarían 3 sesiones, ahora lo veremos, y las demás pues en diferentes salas de la Universidad de La Habana. Entonces se convocó a los asistentes, no solamente iban a ir estos catedráticos, también iban a ir auxiliares. A estos se les convocó el atardecer del día 22 de septiembre de 1943 y decía la invitación que irían con traje de calle. Y aquí les vemos acercarse caminando a la Universidad de La Habana. En el centro de esta imagen podemos ver a José Giral, perdón, al padre, a José Giral con traje oscuro y muchos con traje blanco. No era un núcleo pequeño el de asistentes, como pueden ver ustedes, los que se dirigieron a aquella primera sesión inaugural. Lógicamente, dio comienzo el acto con la interpretación del himno nacional cubano, a continuación el himno de Riego y luego pues las actuaciones protocolarias del acto. Ahora veremos algunas imágenes en las cuales tuvieron mucho protagonismo, pues lógicamente el rector de la Universidad de La Habana, Gustavo Pitaluga, y José Giral. Aquí tenemos precisamente al rector Rodolfo Méndez Peñate dando la bienvenida con los miembros cubanos que habían colaborado en la organización de la reunión y con los miembros nacionales. Se nombran, aunque el presidente era Pitaluga, se nombra a José Giral como presidente de esta reunión. Se había nombrado a Ignacio Bolívar, pero Ignacio Bolívar en esos momentos ya tenía 91 años. Estaba en Ciudad de México y las dificultades para asistir eran enormes. Entonces, el presidente de la reunión efectiva pues fue José Giral. En su intervención, el doctor Pitaluga marcó de manera nítida los objetos que les movían a la convocatoria y a encontrarse en La Habana. Solo queremos contribuir a una meditada y seria preparación del porvenir de España, preocupados por salvar los valores ideales que han nutrido antaño nuestras almas y que hoy retoñan, sin duda, en las almas juveniles de nuevas generaciones de españoles que hoy anhelan en secreto el renacimiento y afianzamiento de una vida civil, libremente cimentada sobre las instituciones democráticas de España. Bien, algunos de los asistentes a aquella reunión, en la primera fila, Augusto Bisuñer, Joaquín Sirau, María Zambrano y Fernando de los Ríos. En segunda fila, Mariano Rifunes, Francisco Giral, este sí, el hijo de José Giral, y Cándido Bolívar. Es que no me puedo parar más porque
Aquí le tenemos en su intervención a José Giral, llamo la atención que está con el corbatín de rector de la Universidad de Madrid en esa intervención del día 22 de junio. La Universidad Española, con pasajeros ocasos, vivió siempre en un ambiente de libertad. Es ahora en que los derechos de la inteligencia han sido hollados por la barbarie sistematizada en tantos lugares de la tierra, cuando han perdido su expresión y su alma. Claro, ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Ya aquí la referencia es más allá de España, es una referencia a lo que está ocurriendo en toda Europa. El mismo texto le saca ahí como lo escribió sobre unas cuartillas de estas que antiguamente había en los hoteles. Ya no hay cuartillas en los hoteles, ya no hay ni mesa para escribir en los hoteles. Esto son cambios, ¿no? Son los nuevos tiempos. Ahora apáñate con el ordenador. Esto es del Hotel Royal Palm de La Habana, donde escribió el discurso manuscrito, que ahí pueden ustedes ver. Bien, un hecho muy importante de esta reunión fue que durante la misma se iba a hacer una declaración que iba a enjuiciar la situación en que se encontraba ellos, el país, y que se pedía ayuda internacional. Esto era otro objetivo de la reunión. Y esta reunión también se hizo en el aula magna de la Universidad de La Habana. Esto se hizo el día 25. En la mesa presidencial, pues, tenemos ahí a María Zambrano, por ejemplo. Bueno, y Fernando de los Ríos fue el que hizo la presentación de la Declaración de La Habana. Él dice en su exposición que el texto fundamentalmente lo ha hecho un jurista, Demófilo de Buen. Demófilo de Buen es hijo, uno de los hijos de Odón de Buen, a que antes nombra. Odón de Buen tuvo hijo oceanógrafo, tuvo hijo parasitólogo, Sadi de Buen, que falleció a los pocos días de iniciar la guerra, fue fusilado, y Sadi de Buen, que sí consiguió exiliarse. Bien, pues Sadi de Buen es, diríamos, la persona que redacta el articulado, pero Fernando de los Ríos es quien presenta la declaración. Algunos intervinientes, Augusto Pisuñer, María Zambrano. María Zambrano, es curioso, se presenta, dice, en mi doble dualidad de profesora y estudiante, jugaba con esa doble. Pero vamos, en la relación, la relación que se hace ese día, de los 16, diríamos, funcionarios depurados que asisten, está ella, como veremos a continuación. También, aparte de los actos que se celebran, diríamos, en la sede académica, pues también se hacen algunos homenajes a algunos símbolos cubanos. En este caso, la comisión asiste a un homenaje ante el monumento a José Martí. Estos son, no sé si se lee, no lo creo que se lea, no he querido dar los nombres. En azul clarito estarían los científicos, en rojo con los colores habituales de las capas académicas, los de derecho. Amarillo no se veía, lo he puesto un poco más tirando a naranja, los médicos. En azul los de filosofía y letras, y en morado José Giral Pereira, farmacia. Bueno, eran, he dicho, 14 miembros del funcionariado, si incluimos a María Zambrano, y 2 auxiliares de los muchos que asistieron a la reunión, también casi otros 14, 16, que fueron elegidos para integrarse también en el núcleo que firmó la Declaración de La Habana. La Declaración de La Habana, yo pensaba leer algunos puntos, pero como me han dicho que no intenta acertarme, solamente leeré el principio. Se puede ver fácilmente hoy en día a través de Internet. Declaración de La Habana de la primera reunión de profesores universitarios españoles. Los profesores españoles que suscriben, reunidos en la Universidad de La Habana, al amparo de las libertades de Américas, considerando que como españoles libres sienten el deber imperioso de alzar su voz en nombre propio y en de los españoles obligados por la tiranía a guardar silencio,
que al hacerlo no les inspiran otro deseo que mantener la dignidad histórica de España, reclamar su liberación y proclamar sus derechos esenciales en este trance capital de la vida del mundo, declaran. Y aquí van 11 artículos. 11 artículos que si alguno lo quiere, pues yo con mucho gusto lo tengo a su disposición, pero voy a dejarlo aquí. La declaración luego tiene una segunda copia que firman los 5 catedráticos de la Universidad de Madrid, de diferentes facultades, y del que hacen 2 juegos, uno que dejan en la Universidad de La Habana y otro que envían a la Universidad de Madrid, con la copia de la declaración firmada por todos ellos en la Universidad de La Habana. Bien, aquella reunión dio como resultado, y que la conozcamos también, un libro que lo recogió, que es el libro de la primera reunión de profesores universitarios españoles emigrados, editado en La Habana en 1944. Y hace apenas 2 años o 3, porque ya el tiempo va muy deprisa, la profesora Yolanda Blasco Gil hizo un libro en el cual la reproducción no la reproducción exactamente, es la transcripción de nuevo del libro, ocupa la mayor parte, y luego tiene un estudio introductorio. O sea que se puede consultar tanto a través del volumen original del año 1944, sino también como esta edición moderna, que se llama 1943, La transición imposible, edición del libro de la primera reunión de profesores universitarios españoles emigrados. El libro original no tiene ninguna imagen fotográfica. El libro de la profesora Yolanda Blasco Gil sí que tiene algunas imágenes que se conservan en Murcia del archivo de Ruiz Funes. Entonces, ahí aparecen algunas imágenes. No están muy bien reproducidas las imágenes. Yo las que he empleado son de otro archivo, pero ahí vienen algunas que coinciden y otras diferentes a las que hemos visto en las diapositivas. Bien, la Unión de Profesores se va a trasladar a México, lógicamente porque México era donde residían la mayoría de los profesores. Y van a editarse un boletín con una información muy importante, boletín de los profesores universitarios españoles emigrados durante un tiempo, y van a dar cuenta de las diferentes actividades de estos profesores. Había la idea de hacer una segunda reunión, pero no se llevó a cabo. Luego podemos decir que fue la primera reunión y hasta que no compruebe lo que dice el doctor Guerra, única reunión. Ellos lo ponen en el título, luego no vamos a dudar de los que estuvieron allí. La primera reunión de profesores universitarios. Y Gustavo Pitaluga pues se mantuvo en La Habana estos últimos años de su vida, con una actividad de escribir terrible, grafomanía me parece que lo llaman a esto, retomando textos que había publicado en España y volviéndolos a publicar, y también con obras nuevas, obras médicas como el diagnóstico y tratamiento de las hemodistrofias, un nombre sobre la posición de la mujer en la historia, grandezas y semidumbres de la mujer, que esto lo edita en Buenos Aires. También hace algún artículo de historia de la ciencia, por ejemplo, en la revista Cuadernos de la Universidad del Aire, un artículo que se llama El auge de la ciencia, en el cual hace un rápido repaso de historia de la ciencia. Claro, ahí pues desliza algún error, como por ejemplo decir que Gregor Mendel hace sus experimentos en guisantes en Viena. Es que claro, y no los hace en Breno. Pero bueno, bien, quiero decir que toca todos los palos. Y estos comentarios en la prensa los recoge incluso en un libro que llama Coloquios Interplanetarios, que se resumen de muchas de las comunicaciones, conferencias y artículos en prensa. Es nombrado miembro de la Academia Nacional de las Artes y Letras cubano, de la Academia de Ciencias Físicas, Médicas y Naturales de La Habana y Academia de la Historia de la Cuba. Si bien el prestigio sigue siendo el mismo,
el éxito económico en la etapa de la isla no la acompaña como en España. En España, en el año 1944, se edita un libro con el título Paludismo, en el cual él figura como autor, y estamos a 5 años final de la Guerra Civil, y solamente el 5% del libro es suyo. Pero el nombre de Pitaluga no fue acallado. Había tenido tanta popularidad antes de la Guerra Civil que todavía seguía vendiendo en la época de la autarquía. Y acabo con su fallecimiento, lógicamente, en la ciudad de La Habana el 27 de abril de 1956. Él, al amparo de la ley del 17 de julio de 1953, que permitía a los funcionarios reintegrarse al servicio activo con una serie de condiciones, pide reintegrarse al profesorado. ¿Qué ocurre? Que cuando se ve su expediente ya tiene la edad de jubilación. Entonces, cuando se publica que, muy bien, que se le recupera, pero que ya está jubilado, creo que no consiguió cobrar ninguna indemnización por aquellos años de servicio en blanco. Él está pensando en regresar a España, lo tiene en su pensamiento, pero tiene algunos problemas de salud serios, incluso probablemente algún ortopédico, y entonces no puede volver y fallece en el Hospital Universitario General Calixto García de La Habana el 27 de abril de 1956. Perdón y muchas gracias.